Lo vi por primera vez pasar frente a la recepción como si fuera el dueño del edificio. Sus zapatos de vestir brillantes golpeteaban el pulido suelo de baldosas, más fuerte de lo necesario. No dio la mano, no sonrió, ni siquiera miró a su alrededor. Simplemente entró con ese rígido maletín de cuero y una cara que decía que ya había tomado una decisión. Su nombre era Ricardo Montemayor, nuestro nuevo director ejecutivo. Quizás 36 o 37 años. El tipo de juventud que no viene con energía, viene con un sentimiento de privilegio. Tipos como él entran pensando que están aquí para rescatarnos. La verdad es que no tienen ni la menor idea de cómo funciona nada en realidad. Yo estaba sentado en mi oficina de la esquina, tomándome mi tercer café de la mañana y revisando las renovaciones de contratos del último trimestre. La puerta de la suite ejecutiva se abrió, y allí estaba él, traje perfecto, sin abrigo a pesar de que hacía un frío del demonio, alto, demasiado seguro de sí mismo. La corporación había enviado uno de esos correos electrónicos falsos la semana anterior. Estamos encantados de dar la bienvenida a Ricardo Montemayor como nuestro nuevo director ejecutivo, marcando el comienzo de una nueva y audaz era de transformación estratégica. Ese tipo de tonterías edulcoradas. Lees suficientes de esos a lo largo de 20 años y empiezas a ver el verdadero mensaje detrás de las palabras. Nota rápida, antes de escuchar, comparte desde qué ciudad o país estás viendo. No se detuvo en mi oficina. No echó un vistazo. Nada. Simplemente pasó de largo como si yo no estuviera allí. No era de la alta dirección, pero tampoco era un don nadie. 22 años en Tecno Norte Soluciones. Empecé en logística, pasé a relaciones con clientes y pasé la última década manejando nuestras cuentas internacionales más importantes, especialmente Yokohama Motors de Osaka. Había visto ir y venir a muchos directores ejecutivos. Algunos daban la mano, otros daban discursos. Este caminaba como si el lugar ya fuera suyo. Y quizás lo era. Ese maletín no solo estaba lleno de papeles. Estaba lleno de decisiones ya tomadas. Me levanté y cerré la puerta. No porque tuviera miedo. Simplemente no me apetecía que me observaran cuando cayera el siguiente correo. La oficina siempre se pone rara cuando aparece alguien como Ricardo. Hasta las paredes lo sienten. El silencio cambia. La gente habla un poco más bajo. Puedes oler el miedo antes de que llegue a tu bandeja de entrada. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabíamos que iban a despedir a alguien. Quizás a un grupo entero. Y una vez que empiezan los recortes, no se detienen en el peso muerto. Van a donde les digan los números. Me recosté en mi silla, me troné los nudillos y abrí el archivo de Yokohama Motors. Si me iban a despedir, me iría haciendo bien mi trabajo. Pero yo sabía que no era tan simple. A los tipos como Ricardo no les importa lo que has hecho. Solo les importa lo que cuestas. Y yo estaba a punto de costarle más de lo que podía permitirse. Para el miércoles de la segunda semana, se podía sentir, como si el propio suelo estuviera esperando que algo se rompiera. Empezaron a surgir reuniones silenciosas detrás de oficinas con paredes de cristal. Recursos humanos se movía como fantasmas, apenas haciendo contacto visual. Oías voces bajas y luego nada. Sin anuncios, sin correos, solo gente desapareciendo. Los primeros en irse fueron los gerentes de nivel medio, gente sólida, constante, que conocía los sistemas por dentro y por fuera. Gente que no necesitaba que la llevaran de la mano ni presentaciones de PowerPoint para explicar lo que hacían. Mantenían las cosas en movimiento sin necesitar crédito. Uno por uno, simplemente desaparecieron. Algunos empacaron sus escritorios en silencio. Otros ni siquiera llegaron a eso. Entraron a una reunión y nunca regresaron. Sus reemplazos aparecieron el mismo día. Todos gente de Ricardo. Se notaba por la ropa, trajes a medida, pañuelos de bolsillo, relojes brillantes que gritaban, «Mírame». Recién salidos de LinkedIn, llenos de palabras de moda y sonrisas falsas. Uno de ellos se detuvo en mi escritorio, todo amigable. «Oye, tenemos una lista de contactos actualizada de todos los gerentes regionales del lado del cliente». No pude encontrarla en la unidad compartida. Lo miré fijamente. ¿Te refieres a la lista que retiramos hace 4 años cuando centralizaron las cuentas internacionales?
¿Esa lista? Parpadeó como si le hubiera hablado en otro idioma. Oh. Supongo que lo consultaré con el departamento de informática. No me molesté en corregirlo. No duraría 6 meses. Lo llamaron modernización. Trajeron pantallas planas, escritorios de pie, incluso una barra de jugos en el piso de arriba. Como si los muebles nos hicieran innovadores. Lo que realmente hicieron fue destripar el lugar. Arrancaron la memoria de cómo funcionaban las cosas y la reemplazaron con una confianza ignorante. Estos chicos eran buenos para hablar rápido y no hacer nada. Mientras tanto, yo mantuve la cabeza gacha y me encargué de los contratos de Osaka. Yokohama Motors estaba en plena fase de planificación. Cronogramas, lanzamientos de producción, nuevas rutas logísticas, cosas en las que habíamos pasado años construyendo confianza. Un paso en falso y se marcharían. Pero yo sabía lo que se venía. Ricardo se movía rápido. Demasiado rápido. Podía ver el patrón. Despidos primero, reorganizaciones después, luego revisiones de redundancia. No tomaba decisiones pensando en las personas. Todo eran números y apariencias. El jueves, pasé por la sala de descanso y vi a Tere de contabilidad llorando en silencio en un rincón. No pregunté qué había pasado. Ya lo sabía. Su jefe se había ido. Su respaldo se había ido. Y un joven de 28 años con un título de negocios del TEC de Monterrey ahora le decía cómo hacer un trabajo que ella había hecho mejor que nadie durante 15 años. ¿La peor parte? Nadie dijo nada. Así es como funciona el miedo. No grita, silencia. Yo tampoco dije mucho. Había visto esto antes. Diferentes trajes, la misma historia. Pero cada vez que Ricardo pasaba a mi lado, mi instinto se tensaba. Todavía no me había dirigido ni una palabra. Todavía no había preguntado por Yokohama Motors ni por los otros clientes internacionales que manejaba. Demonios, probablemente ni siquiera podría decirte a qué me dedicaba. Para él, yo era una partida en un presupuesto. Salario más beneficios, nada más. Me quedé hasta tarde la mayoría de las noches de esa semana, no porque tuviera miedo, sino porque sabía que el hacha golpea a ciegas cuando el tipo que la sostiene no sabe lo que está cortando. Así que me mantuve alerta, presenté informes antes de tiempo, marqué las líneas rojas en la cuenta de Japón con documentación completa y me cubrí las espaldas porque no iba a rogar por un asiento en una mesa que yo construí. Iba a asegurarme de que si venía por mí, le costaría más de lo que podía cubrir. El jueves siguiente, estábamos todos apiñados en la sala de conferencias principal. El mismo café rancio, las mismas sillas rígidas, la misma tensión, lo suficientemente espesa como para masticarla. Ricardo estaba al frente, con las mangas arremangadas, moviendo las manos como si estuviera dando una charla TED. Reducir el desperdicio, optimizar los departamentos, realineación estratégica. Lo dijo como si acabara de inventar los conceptos. Algunos de los nuevos asintieron. El resto de nosotros, nos quedamos quietos. Nadie quería parpadear de la manera incorrecta. Luego soltó el verdadero martillazo. Cada equipo será revisado durante las próximas 2 semanas. De arriba a abajo. Sin excepciones. No me moví. No hice preguntas. Solo miré a mi alrededor. Vi hombros tensarse, vi labios apretados. Un par de personas miraron sus teléfonos, probablemente revisando aplicaciones bancarias o enviando mensajes a sus cónyuges. Algunos de nosotros teníamos hijos en la universidad. Algunos tenían hipotecas más jóvenes que este director ejecutivo. Siguió hablando como si fuéramos una sala llena de becarios. Estamos construyendo sistemas más eficientes, operaciones más inteligentes. Cada rol debe agregar un valor medible. Esa frase, valor medible, bien podría ser una bala. Tipos como Ricardo no ven relaciones ni historia, solo columnas y costos. La lealtad no vale nada cuando alguien persigue una bonificación. Después de que terminó la reunión, la gente se dispersó rápidamente. Podía sentirlo. Todos luchando por parecer ocupados. Ser vistos. Ser útiles. Estaba recogiendo mis notas cuando lo oí detrás de mí. Oye, tú. Recuérdame tu nombre.
Me giré. Javier Rojas. Asintió como si estuviera fingiendo recordar. ¿Cierto? ¿A qué te dedicas de nuevo? Mantuve la voz firme. Gestiono nuestras relaciones con los clientes japoneses, no solo la comunicación, sino la cultura, los contratos, la imagen, la reputación, especialmente Yokohama Motors. Parpadeó. Una mirada vacía, como si acabara de recitar una lista de compras en un idioma extranjero. Luego sonrió, de forma tensa y falsa. ¿Cierto? Sí. Aprecio el trabajo que estás haciendo. Vamos a externalizar mucho de eso pronto. Luego se alejó, así como si nada. Media conversación, cero entendimiento. ¿Externalizar a quién? Algún proveedor extranjero que apenas conoce la zona horaria, y mucho menos la dinámica de una relación multimillonaria con un fabricante japonés. Volví a mi oficina y cerré la puerta. No me senté. Me quedé de pie un segundo, mirando la pared. No tenía idea de lo que yo hacía en realidad. No entendía las cenas, los vuelos, los intercambios de regalos, las horas dedicadas a ganar confianza, centímetro a maldito centímetro. No sabía lo rápido que podías perder a un cliente como Yokohama Motors simplemente por manejar mal una sola frase. No por el precio, sino por el orgullo. Me senté y abrí el archivo del proyecto actual. Estábamos a semanas de una renovación de contrato importante. Si lo arruinábamos, ese trato moriría. Y si ese trato moría, todo el departamento se desangraría. Alrededor de las 3, pasé por recursos humanos de camino a tomar un café. La directora salía de su oficina, me vio, se detuvo y me dio un asentimiento con los labios apretados, como si quisiera decir algo pero no pudiera. Parecía un poco pálida, sus manos jugueteaban con una carpeta. Fue entonces cuando supe que mi número estaba por salir. El viernes por la mañana, el correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada a las 8:12. Asunto, reunión 10:30 am. Sin orden del día, sin título, solo Ricardo y recursos humanos como asistentes. No necesité un memorando para saber lo que eso significaba. La oficina estaba demasiado silenciosa cuando entré. Se notaba que la gente lo sabía. Cabezas gachas, pantallas iluminadas. Nadie hizo contacto visual. Recursos humanos ya había ocupado su lugar junto a la sala de conferencias. Carpeta en mano, café intacto. Limpié mi escritorio, lento y ordenado. No sentimental, solo deliberado. El teclado centrado, la grapadora en su sitio, el cuaderno cerrado. 22 años, y a eso se reducía todo. Un escritorio limpio antes de la caminata. A las 10:29, llamé una vez y entré. Ricardo ya estaba allí, reclinado como si fuera otra reunión de rutina. Sonrió, de forma amplia y ensayada. La directora de recursos humanos estaba sentada rígidamente a su lado, con la misma mirada pálida que había notado ayer. Javier, dijo, todo alegre. Gracias por venir. Me senté, sin molestarme en charlas triviales. Fue directo al grano. Hemos estado revisando las eficiencias departamentales y encontramos cierta superposición en las operaciones internacionales. La compañía se está moviendo en una nueva dirección, más ágil, más eficiente. Recursos humanos asintió como un metrónomo. Él continuó. Apreciamos absolutamente tus años de servicio. De verdad, esto no se trata de rendimiento. Se trata de estructura. Podría haberlo recitado palabra por palabra con él. Cada frase era basura corporativa pulida. Un texto estándar para una ejecución. Cuando finalmente se detuvo para respirar, lo miré directamente a los ojos. ¿Estás seguro de que puedes manejarlo sin mí? Se rió entre dientes. Estaremos perfectamente bien. Eso fue todo. Ese fue el momento en que decidí que no valía la pena odiarlo. Valía la pena demostrar que estaba equivocado. Deslizó un sobre blanco sobre la mesa. Esto incluye tu indemnización, vacaciones acumuladas, todos los detalles. No lo toqué. Ni siquiera miré a la representante de recursos humanos. Simplemente me levanté, me ajusté la chaqueta y dije, entonces, supongo que eso es todo. Hizo un gesto como si fuera a ofrecer un apretón de manos,
Pero yo ya me estaba dando la vuelta. El sobre se quedó en la mesa. 22 años, desaparecidos en menos de 10 minutos. Sin apretón de manos. Sin un gracias. Solo una carpeta y una sonrisa falsa. Cuando salí, el pasillo parecía más largo de lo habitual. La gente en sus escritorios seguía fingiendo teclear. Nadie me miró a los ojos. No los culpé. Había visto esa mirada antes, la que dice, mejor tú que yo. Empujé las puertas del vestíbulo y me encontré con la lluvia. No era una llovizna tampoco. Era de esa clase constante y empapadora que te llena los zapatos para cuando llegas al coche. No me molesté en correr. Simplemente seguí caminando por el estacionamiento, sintiendo el agua deslizarse por mi cuello, empapando mi camisa. Sin lágrimas, sin temblores, nada de eso. Solo una calma que no había sentido en años. Porque debajo de todo ese ruido y lluvia, yo sabía algo que Ricardo no sabía. Las cosas estaban a punto de cambiar. No de inmediato, pero pronto. No volví a entrar cuando llegué a casa ese viernes. Me senté en el coche durante casi una hora, la lluvia golpeando el parabrisas mientras el motor hacía clic en el frío. No llamé a nadie. No lo necesité. Ese fin de semana, limpié la oficina en casa, trituré un cajón lleno de contratos antiguos, apilé lo que necesitaba, guardé el resto en cajas y limpié el portátil. Lo había mantenido ordenado a lo largo de los años, sobre todo por costumbre. Ahora parecía estéril, como una habitación esperando su próximo capítulo. Llegaron un par de mensajes de texto de antiguos compañeros de trabajo. Lo siento, amigo. Avísame si necesitas algo. Ese tipo de cosas. Un alma valiente incluso preguntó si estaba bien. La mayoría guardó silencio. No los culpé. El miedo es ruidoso cuando está cerca. Pero el domingo por la noche, apareció un nombre que no había visto en años. Carlos Torres. Nos conocimos en una feria comercial automotriz en Guadalajara. Él dirigía la estrategia de una firma de consultoría boutique en ese momento. Torres y Asociados. Un tipo sólido. Inteligente. Se había enterado. Su mensaje era simple: ¿estás libre para hablar el lunes por la mañana? Tengo algo para ti. A las 9 en punto de la mañana, entré en su oficina en el centro. Paredes de cristal, sin ego, sin plantas falsas, sin eslóganes extraños pegados en las pizarras, solo gente que sabía lo que demonios estaba haciendo. Carlos me estrechó la mano como si significara algo. Nos sentamos durante 20 minutos. Sin presentaciones de PowerPoint, sin palabrería. Él ya sabía lo que yo aportaba. Para el mediodía, tenía una oferta por escrito. Mejor salario, más voz, lo mejor de todo, respeto. Esa noche, me serví un vaso de bourbon y me senté en el porche trasero. Por primera vez en meses, no sentí que estuviera esperando que sucediera algo malo. Pero la historia no había terminado. Ni de lejos. El martes por la mañana, recibí un mensaje de un amigo que todavía estaba en Tecnonorte. Ricardo te reemplazó con un equipo rotativo de Singapur. Por supuesto que lo hizo. Más barato en el papel, más fácil de controlar. Lástima que no supiera nada sobre cómo piensan los clientes japoneses. 2 horas después, llegó otro mensaje. Este me hizo reír. Te llamó guardián. Dijo que te aferrabas a las viejas costumbres. ¿Guardián? Claro que sí. Esa puerta había mantenido unida la mitad de los ingresos internacionales que ahora luchaban por conservar. Él pensaba que yo estaba acabado. Pero yo apenas comenzaba a planificar, porque Ricardo no iba a estrellarse en silencio, y yo no iba a detenerlo. Para el final de la semana, ya había oído que el equipo de Osaka venía en avión. El propio señor Tanaka. Una renovación de 3 años sobre la mesa. Uno de los contratos internacionales más grandes de Tecnonorte. 325 millones de pesos ligados a un apretón de manos y un montón de confianza. Lunes, 10 en punto de la mañana. Ricardo estaba sentado en la sala de juntas de Tecnonorte con su nuevo líder de estrategia, 2 consultores junior y alguien conectado por videoconferencia desde Singapur. Todos de aspecto fresco, todos ignorantes.
Yo no estaba allí en persona. No era necesario. Lo observé desarrollarse desde mi oficina en el centro. Carlos tenía ojos en todas partes. Comenzaron la reunión con la rutina habitual. Café, saludos, algo de charla trivial. Ricardo tomó la iniciativa. Probablemente pensó que su encanto podría cerrar la brecha. Se lanzó directamente a la presentación, palabras de moda y métricas, gráficos en una pantalla. Habló de agilidad interfuncional e integración global. Sonrió como si les estuviera haciendo un favor. El señor Tanaka no le devolvió la sonrisa. Estaba sentado con las manos cruzadas, el rostro inexpresivo. Esa calma educada que tienen los japoneses cuando deciden si vales la pena. Lo había visto antes. Conocía esa mirada demasiado bien. Ricardo continuó. Bromeó sobre que Tecno Norte era más eficiente y agresivo. Se refirió a ellos como clientes heredados, como si fuera un cumplido. Apenas asintieron. Luego, a mitad de la presentación, Tanaka levantó una mano. No alzó la voz, ni siquiera parecía enojado. Nos gustaría hablar con el señor Rojas. Ricardo parpadeó. Un instante de más. Lo siento. El señor Rojas ya no trabaja aquí. Hemos mejorado la eficiencia con una nueva estructura de soporte. Tanaka no se inmutó. Eso fue un error. Es todo lo que dijo. Se puso de pie. Los otros dos hombres con él también se pusieron de pie. Hicieron una reverencia. Ricardo se quedó helado. Quizás retomemos las discusiones en otro momento, agregó Tanaka mientras salían. Sin apretón de manos, sin segunda oportunidad. Para las 11:15, el trato estaba muerto. 325 millones de pesos, esfumados antes del almuerzo. Me senté en mi escritorio, me recliné y miré el horizonte del centro de Monterrey. No sonreí, no levanté el puño. Solo observé cómo empezaban a llover los correos. Un cliente como Yokohama Motors no se va sin más. Cuando se van, otros prestan atención. Para las 2 de la tarde, el equipo legal de Tecno Norte intentaba contener las consecuencias. Alguien de su grupo de asistentes ejecutivos llamó a Torres y Asociados pidiendo una reunión confidencial. No respondí. Ricardo no tenía idea de lo mucho que acababa de arruinar las cosas. Ese contrato no era solo ingresos. Era validación. Era el hilo que sostenía toda su estrategia de transformación. Y lo había jalado con ambas manos. De vuelta en Torres y Asociados, Carlos pasó por mi oficina esa tarde. ¿Ese era el grande?, preguntó. Asentí. Ese era Tanaka. Silbó en voz baja. ¿Crees que se recuperarán? No lo suficientemente rápido, dije, cerrando mi portátil. Rompieron lo que no entendían. Eso no se arregla fácilmente. Afuera, el sol ya se estaba poniendo bajo sobre el horizonte. Me puse el abrigo y cogí las llaves. Una puerta se había cerrado, pero esta estaba de par en par. Estaba a medio redactar una propuesta cuando mi teléfono sonó el jueves por la tarde. El número apareció con un código de área familiar, pero reconocí esa voz antes de que siquiera dijera su nombre. Hola, Javier, dijo Ricardo, todo falso y casual, como si fuéramos viejos amigos. Pensé que tal vez podríamos colaborar, hablar de opciones. Quizás traerte de vuelta como consultor. Le dejé hablar. Su tono era ligero, pero había un tic debajo. Algo tenso, apresurado, el tipo de pánico que no puedes ocultar del todo. Traducción, las paredes se estaban cerrando y necesitaba a alguien que limpiara su desastre. Estoy abierto a una conversación, dije. Me preguntó si podíamos vernos esa noche. Le dije que no. Viernes, a las 9, en mi oficina. Hizo una pausa un poco más larga de lo normal y luego aceptó. A la mañana siguiente, apareció 5 minutos antes, sonriendo como si nada hubiera pasado. Traje impecable, el mismo maletín de cuero, pero el brillo se estaba desgastando. Lo dejé entrar, cerré la puerta y no le ofrecí café. Se quedó de pie incómodamente por un segundo, luego se sentó en la silla frente a mí. Aprecio que te tomes el tiempo, dijo como si yo no supiera que estaba acorralado.
Estaba pensando que con todo lo que está pasando, tal vez haya una oportunidad aquí. Esperé. No necesitamos hacer esto público, continuó. Sin título, sin necesidad de anuncios. Solo ayúdanos a suavizar las cosas con Yokohama Motors discretamente. Informalmente, me recliné, manteniendo mi rostro impasible. ¿Quieres que parche el agujero que tú mismo abriste?, dije. Soltó esa risa nerviosa, intentó restarle importancia. Vamos, no lo planteemos así. Asentí lentamente. Claro. Levantó la vista. ¿De verdad? Sí, dije, pero bajo mis términos. Se removió en la silla. ¿De acuerdo? ¿Qué términos? Ya te enterarás. Se rió de nuevo, pero más suave esta vez. ¿En qué? Yo no. Se fue 20 minutos después. Esta vez no me estrechó la mano al salir. Ese fin de semana, me puse a trabajar. No en sus problemas, en los míos. En mi plan, el real. Silencioso, preciso, permanente. No me importaba salvar a Tecnonorte. No iba a volver para arreglar nada. Iba a volver para terminar algo. Y me aseguraría de que Ricardo nunca lo viera venir. El lunes por la mañana, volví a entrar en Tecnonorte por primera vez desde la lluvia. Sin bienvenida, sin anuncio, solo una delgada insignia de plástico temporal enganchada a mi cinturón y una lista de contactos para apoyar impresa por Recursos Humanos. La recepcionista ni siquiera levantó la vista cuando firmé la entrada. Subí por las escaleras en lugar del ascensor. Más lento, más silencioso. Me permitió ver quién seguía por allí. Algunas caras viejas, algunas nuevas. Todas moviéndose rápido pero con aspecto perdido. Ricardo estaba en una reunión cuando llegué, lo cual me pareció bien. No estaba allí para charlas triviales. Para las 2 de la tarde, había recuperado el acceso a la base de datos de clientes a través de uno de los analistas junior. Me entregó un portátil con todo desbloqueado. Si necesitas algo más, solo envía un correo al servicio de asistencia técnica, dijo. Asentí, luego lo cerré y saqué el mío. Para las 3, ya había marcado el único número que importaba. El señor Tanaka respondió al segundo timbre. Rojas-san, dijo, tranquilo, medido. Pero oí el filo en su voz, como si estuviera esperando que alguien le hablara claro de una vez. Quiero ser claro, le dije. Sin guión corporativo, sin presentación, solo la verdad. No dijo nada. No me fui de Tecnonorte. Fui despedido, reemplazado por consultores que no entendían la relación, la cultura ni la responsabilidad. Ellos lo rompieron. No llamo para pedir nada. Solo pensé que merecía saber los hechos. No interrumpió. Dejó que calara. Después de un momento, preguntó, ¿dónde estás ahora? Torres y Asociados, dije. Totalmente independientes, construidos sobre el respeto, no sobre objetivos trimestrales. Hizo una pausa lo suficientemente larga para que el peso de ello se asentara. Entonces quizás llevemos nuestro negocio a alguien que entienda lo que es la colaboración. Colgó sin decir otra palabra. Me recosté, solté un lento suspiro. Eso no era una victoria todavía, pero era una grieta en el muro. Para el viernes, lo tenía todo alineado. Una reunión tranquila fuera de la oficina, una sala privada en el club industrial del centro. Sin diapositivas, sin relaciones públicas, sin firmas, solo el equipo de Tanaka, 3 ejecutivos de Torres y Asociados y yo. Lo expusimos todo, de forma transparente. Sin promesas que no pudiéramos cumplir. No firmaron nada ese día, pero no fue necesario. El apretón de manos dijo suficiente. De vuelta en Tecnonorte, el equipo de Ricardo seguía dando tumbos. Pasé junto a uno de sus líderes junior en el pasillo, murmurando por teléfono, tratando de explicar por qué un informe de logística no coincidía con los datos de envío. No me vieron. Ni siquiera me reconocieron. Esa era la belleza de todo. Me movía en silencio, invisible. Ricardo no tenía idea de lo que estaba sucediendo justo debajo de sus narices, y yo permanecí en silencio porque el juego a largo plazo no se trata de venganza. Se trata de tener la sartén por el mango.
Y para el final de esa semana, la tenía. Para la semana siguiente, el castillo de naipes de Ricardo comenzó a desmoronarse. Primero, una empresa de logística de Guadalajara se retiró discretamente. Sin explicación, simplemente cancelaron su contrato y se fueron. Luego, un proveedor en Querétaro suspendió los pagos, pendiente de una revisión interna. El personal comenzó a renunciar en parejas. Gerentes intermedios, personal de apoyo, incluso uno de los consultores junior que trajo de Singapur. Los correos electrónicos se acumularon. El teléfono dejó de sonar. Y la oficina, antes ruidosa con energía falsa, se volvió mortalmente silenciosa. No vio el patrón. No al principio. Pensó que era un bache. No sabía que la podredumbre ya estaba en el núcleo. El viernes por la mañana, escribí un correo de 3 palabras. Asunto, necesitamos hablar. Cuerpo, avísame cuando estés libre. 10 minutos después, Ricardo respondió, sala de conferencias C, 1:30. La misma habitación donde me había despedido. Apropiado. Cuando entré, él ya estaba allí. La corbata aflojada, los ojos rojos. Parecía 5 kilos más delgado, y no para bien. Se puso de pie como si no estuviera seguro de si estrecharme la mano o disculparse. Yo no hice ninguna de las dos cosas. Aprecio que hayas venido, dijo, intentando sonar firme. Mira, creo que ambos sabemos que necesitamos corregir el rumbo. Perdimos algo de terreno, pero con tu ayuda, creo que todavía podemos arreglar esto. Me senté, lento, tranquilo. Dejé que cavara el hoyo un poco más profundo. Hablas como si fuéramos socios, dije. No lo somos. Parpadeó. Sé que las cosas se desviaron, pero ambos tenemos algo en juego aquí. Tú ayudaste a construir este lugar. No, dije. Yo construí algo. Tú lo desmantelaste. Abrió la boca, pero lo interrumpí. No eres mi jefe, Ricardo. Eres mi moraleja. Me miró fijamente como si no pudiera procesarlo del todo. Entonces dejé caer la cerilla. El contrato de Tanaka, dije. Ahora es nuestro. No habló. No se movió. Simplemente se quedó allí, congelado. El color desapareció de su rostro. Miró la mesa, luego a mí de nuevo, pero la lucha se había ido. Ese fue el momento en que se dio cuenta de que el motor ya estaba muerto, y yo no iba a venir a arrancarlo. Me levanté, me ajusté el puño de la camisa. Yo no te hice esto, dije. Te lo hiciste tú. Luego me di la vuelta y salí. Sin mirar atrás, sin discurso de satisfacción, solo el peso del silencio detrás de mí. Esta vez, no iba a volver. Tecnonorte no explotó. Simplemente se hundió como una tienda de campaña a la que le quitan las estacas. No hizo ruido. Solo se derrumbó lentamente bajo su propio peso. Para el final del trimestre, la junta directiva echó a Ricardo. Lo llamaron jubilación anticipada. Pero todos sabían lo que significaba. Sin comunicado de prensa, sin despedida. Un día estaba allí, al siguiente no. Trajeron a un consultor canoso de Ciudad de México para limpiar el desastre. Título interino, tarifa por hora elevada, grandes promesas. Demasiado poco, demasiado tarde. Los clientes que importaban ya habían cruzado la calle. Torres y Asociados no se los llevó a todos, solo a los que valía la pena conservar. Los que entendían que el valor no se trataba de volumen. Se trataba de confianza. No tuve que venderles nada. Vinieron porque sabían que yo los conocía. Esa era la diferencia. Ricardo nunca lo aprendió. Unas semanas después, iba a almorzar con Carlos. Un pequeño local de sushi a 2 manzanas de nuestra oficina. Mientras cruzábamos la avenida Lázaro Cárdenas, miré hacia el edificio de Tecnonorte. Parecía más pequeño de alguna manera, como si hubiera envejecido 10 años en uno. Persianas cerradas, luces apagadas en la mitad de los pisos. El gran letrero de la entrada seguía allí, pero las letras doradas comenzaban a desprenderse. No me detuve, no saludé, simplemente seguí caminando. No necesité quemar el lugar.
Solo abrí una puerta y dejé que el viento hiciera el resto. ¿Ricardo? He oído que está intentando empezar algo nuevo. ¿Alguna firma de asesoría o consultoría?